Hemos estado hablando en las semanas pasadas acerca de lo que Dios hace y da. Y eso es, estuvimos hablando de potestad, estuvimos hablando de autoridad delegada y estuvimos hablando de su Santo Espíritu, lo que significa estar bajo el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que hemos estado hablando en los domingos previos. Si tú te has perdido alguna de las enseñanzas, yo te invito a que entres al canal de YouTube y puedas escucharlas, porque todas estas predicaciones tienen una conexión entre ellas, y lo que el Señor quería era preparar nuestro corazón para lo que va a suceder en una noche con el Espíritu Santo. Ahora, lo que hoy vamos a tratar es lo que a mí me corresponde hacer con lo que Dios ya me dio y con lo que Él ya hizo para mí y por mí. Por eso hoy se llama el mensaje En el poder del Espíritu Santo. Cuando tú y yo entendemos que la llenura del Espíritu Santo viene sobre nosotros y nos prepara y nos habilita, entonces eso tiene un propósito. No simplemente el Espíritu Santo viene y se posa sobre ti simplemente para llenarte. Tiene que traer una intención detrás. No es simplemente para que tú te sientas lleno y digas, ok, ya estoy lleno delante de la presencia de Dios. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es caminar en el poder del Espíritu de Dios, y es lo que vamos a ver en esta tarde. Debemos aprender a vernos como Dios nos ve. ¿Tú conoces cómo te ve Dios? ¿O no conoces cómo te ve Dios? Una de aquellas cosas que el Señor ve en ti es, de alguna manera, por decirlo así, es un producto terminado. Dios ve el final de tu historia, aunque está presente en todo el trayecto de tu historia y en todo tu proceso, pero Él ya vio lo que tú vas a llegar a ser. Entonces, si nosotros aprendemos a vernos como Dios nos ve, nuestra perspectiva de nosotros mismos va a ser totalmente diferente. Si yo me veo como un hijo poderoso de Dios, voy a actuar en consecuencia de lo que yo creo que Dios ya dijo de mí. A que si yo me veo el día de hoy en medio de una prueba derrotado, ¿cómo crees que voy a reaccionar? ¿O cómo voy a actuar? Como derrotado. Porque muchas veces no logramos alcanzar el propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas, porque nos vemos a nosotros mismos como nosotros percibimos a través de nuestros sentidos nuestra propia historia. Tu historia contada por Dios determina lo que tú harás. Muchas veces desconocemos cuál es el propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas. Pero Dios, yo estoy seguro que ha hablado a tu vida. Y te habla cada domingo. Cada domingo que tú vienes acá te habla a través de su palabra. Pero también hay palabras específicas que el Señor ha hablado acerca de ti. ¿A cuántos de ustedes el Espíritu Santo ha dado algún tipo de don? Eso está marcando un destino y un propósito en tu vida. Si Él te ha levantado en un don, digamos, de sanidades, ya hay un propósito específico delante tuyo. La pregunta es si tú caminas en ese propósito. O no caminas en ese propósito por como tú te estás viendo el día de hoy a ti mismo. Pero hoy déjame decirte que el Señor te ve de manera totalmente diferente. Él no ve lo que nosotros naturalmente vemos. Yo te he dicho que si nosotros aprendiésemos a ver desde la posición en la cual estamos, la perspectiva es totalmente diferente. Las cosas se ven muy distintas desde la perspectiva de Dios. Y tú y yo estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Así que si tú y yo aprendemos a ver desde la perspectiva de Dios, las cosas se ven muy distintas. Los problemas toman su dimensión exacta de acuerdo a lo que Dios es. Y no al revés. Cuando tú estás en medio del problema y ves a Dios hacia arriba, vas a ver más grande el problema que a Dios. Si tú aprendes a ver desde la perspectiva de Dios, vas a ver que Dios es más grande que tu circunstancia y que tu problema. ¿Por qué no me acompañas, por favor, a Lucas 4:1? Déjame decirte que vamos a hablar acerca de en el poder del Espíritu Santo. Y algo que debemos entender es que la fe
sin obras es muerta. Tu fe sin obras es muerta. Así que no importa si tú estás lleno del Espíritu Santo, si tú no caminas en el poder del Espíritu Santo, tu fe es muerta. Lucas capítulo 4, verso 1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Aquí, ¿cómo ves a Jesús? Lleno del Espíritu Santo. ¿Eso qué quiere decir? Que él, en el momento en el que el Espíritu Santo vino sobre él, cuando él fue bautizado, porque esto es después de que él fue bautizado, él regresa lleno del Espíritu Santo, él fue habilitado. Según lo que estuvimos estudiando la semana pasada, él fue habilitado, él fue suministrado con todo lo que necesitaba para poder llevar a cabo su ministerio terrenal. Él ya estaba listo para funcionar. ¿Estás de acuerdo conmigo? Él necesitaba cumplir su delegación o su encomienda que el Padre le había dado, y por eso es lleno del Espíritu Santo. Como tú y yo debemos ser llenos del Espíritu Santo. Y yo te había dicho que la influencia que el Señor nos da, o la delegación con influencia que Él nos da, es para penetrar el mundo de las tinieblas, para destruir toda obra del enemigo, pero también para tener una conexión permanente con la fuente de lo sobrenatural. De tal manera que Jesús estaba ya conectado directamente con el Padre para poder actuar e ir en contra de las acechanzas del diablo y destruir todo aquello que se levantara en contra del propósito que Dios había puesto en su vida. De ahí Jesús, a partir de ese momento, es llevado al desierto. Ahí dice que fue llevado al desierto, llevado por el Espíritu al desierto. Y Él es llevado para ser probado. Así que si tú y yo estamos atravesando pruebas, es lo más normal y natural que debería sucedernos. Dice la palabra que cuando estamos en el fuego, no debemos sorprendernos como si algo extraño estuviese sucediendo a nuestras vidas. Debemos entender que la prueba es parte de lo que el Señor utiliza para extraer lo que hay dentro de nuestro ser. Así que Jesús es llevado al desierto y es probado ahí para ver lo que había en su interior, para ver si lo que ya estaba depositado en él iba a funcionar de la manera en que fue depositado en él. Tú y yo vamos a ser probados. Cuando el Señor te da una palabra, cuando el Señor habla a tu vida, antes de que tú llegues al cumplimiento de esa palabra, vas a pasar por un periodo de prueba. De tal manera que tú y yo podamos expresar, o el Señor extraiga de cada uno de nosotros lo que Él ya sembró. Su palabra ha sido depositada dentro de ti. Así que lo que tiene que brotar de ti cuando estás en medio de la prueba es su palabra. Y su palabra es viva. Y cuando su palabra brota de ti, su palabra es creativa. Así que muchas cosas suceden cuando lo que ha sido depositado dentro de ti sale de ti. Pero esas cosas salen en medio de la prueba. ¿Qué es lo que tú estás sacando en este día cuando estás atravesando una circunstancia difícil o un momento de prueba? ¿Qué es lo que está brotando de ti? ¿Sigue brotando tu carne? ¿O ya brota parte del fruto del Espíritu? Bueno, esa es una pregunta que no me contestes, pero cada uno debemos estar reflexionando en eso. ¿Qué es lo que está saliendo de mí? El nivel de madurez se va a ver reflejado de acuerdo a la manera en que tú reaccionas. El nivel de madurez que tú tengas en la palabra. ¿Qué tan maduro eres en la palabra? Porque una cosa es conocer la palabra y otra vivirla. Yo me puedo saber, como los fariseos, todas las escrituras y vivir en una religiosidad y actuar simplemente como normalmente lo hago, sin que la palabra esté de manera viva en mi interior, brotando y saliendo
de mi ser. Así que Jesús es llevado al desierto para ser probado. Si nos brincamos al verso 14, ahí en Lucas 4, dice la palabra: y Jesús volvió, y eso es después de la prueba, Jesús volvió en el poder del Espíritu. Regresa a Galilea y dice: se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Entonces ahora Jesús ya no solo viene o regresa lleno del Espíritu, sino viene en el poder del Espíritu. ¿Y qué fue lo que empezó a suceder? Él empieza a comunicar, él empieza a compartir en las sinagogas, pero dice que también su fama se empieza a extender por toda la tierra de alrededor. ¿A qué se refiere cuando está hablando de esa fama? Que la gente reconocía en él cualidades, capacidades que había depositadas en él, que estaban brotando y fluyendo de tal manera que la gente notaba algo diferente en él. Hay fama buena y hay fama mala. ¿Qué fama es la que está fluyendo de ti? ¿Qué fama percibe la gente en ti? ¿De la buena o de la mala? Esa es tu carne. La fama de Jesús se empieza a difundir porque Él viene en el poder del Espíritu, y eso quiere decir que Él empieza a vivir de lo que había sido lleno. Él fue lleno del Espíritu no solo para atesorar y para que fuera simplemente empoderado, sino porque lo que el Señor deposita en ti es para ser utilizado. Entonces, inmediatamente que Jesús regresa del desierto, regresa en el poder del Espíritu y empieza a actuar en consecuencia de lo que había sido lleno. Por eso es que la fama de Jesús empieza a esparcirse. Yo diría como la pólvora. Inmediatamente empiezan a ver que los milagros suceden, que las cosas suceden, y no todo está narrado en la Escritura. Eso dice Juan, que no cabría en todos los libros lo que Jesús hizo. Imagínate inmediatamente saliendo del desierto, parándose ahí en Galilea y empezando a hacer milagros simplemente por pasar por los lugares a donde quiera que él se paraba, las cosas sucedían, porque venía en el poder del Espíritu Santo. No todo está narrado en la palabra, pero nosotros entendemos que cuando él se movió en ese poder, las cosas, no había obstáculo que lo detuviese, y todo lo que él veía al Padre hacer, él lo replicaba. Yo te dije que cuando fue lleno Jesús del Espíritu, tenía ya una conexión permanente con el Padre. Estaba penetrando la esfera de lo sobrenatural para atraer a la esfera de lo natural todo lo que tenía que suceder. ¿Cuántos de ustedes han sido llenos del Espíritu de nuestro Dios? ¿Cuántos se llenan constantemente del Espíritu de nuestro Dios? Porque no se trata de que ya te llenes y ya con esta unción llego hasta la presencia de Dios. Cuando Él me llame a su presencia, ahí se me va a acabar. No, tienes que estar constantemente llenándote de la presencia y de la unción del Espíritu. ¿Cuántos están siendo llenos constantemente del Espíritu de nuestro Dios? Ya son menos. ¿Sabes por qué muchas veces nuestra vida no tiene el impacto que debería? Porque simplemente buscamos a veces la llenura del Espíritu por una simple experiencia. Y yo te he dicho, las experiencias no transforman por sí solas. Cuando tú te llenas es para actuar. Cuando tú te llenas del Espíritu Santo es para entonces salir en el poder del Espíritu a hacer lo que Él te ha mandado a hacer. Si a ti te ha mandado a sanar enfermos, tienes que salir a sanar a los enfermos. Si Él te manda a dar palabras de sabiduría, tienes que venir con la sabiduría de Dios a expresar lo que Dios le dice a las personas para que hagan y entonces cumplan su propósito también que el Señor ha trazado para ellos.
Entonces, la llenura del Espíritu no es simplemente para atesorarla, es para actuar en consecuencia y para salir en el poder mismo de Dios a hacer las cosas tal y como Jesús las hizo. Ese poder en el que vuelve Jesús es un poder milagroso. Ya te había yo hablado acerca del poder en el cual se movía Jesús. Y era un poder, te había yo dicho, un poder violento, un poder que irrumpe, un poder que quebranta, un poder que llega a trastornar a donde quiera que es expresado. Así que Él salió con ese poder para irrumpir, para deshacer, para cumplir, para hacer y para crear. Ese poder le sirvió para todo eso. Y tú puedes ver los diferentes milagros que Jesús hizo, como todas estas palabras que yo te estoy hablando están presentes ahí. El poder que Jesús tenía era un poder creativo. Ahí están los ciegos, creándoles nuevamente ojos. Ahí están cojos, creándoles piernas. Ahí está un muerto siendo levantado. El poder que traía Jesús era el mismo que tú y yo tenemos. Simplemente que nos vemos tal vez muy distantes de Jesús, porque nosotros no hemos tal vez dado los pasos para caminar en el poder del Espíritu de nuestro Dios. Porque el mismo Espíritu que reposó sobre Jesús reposa sobre ti y reposa sobre mí. Hemos sido llenos del mismo Espíritu. Simplemente que tenemos que caminar en ese poder del cual ya hemos sido llenos. Pero muchas veces no caminamos en ese poder porque yo te decía que tú te ves a ti mismo tal vez como no apto para la obra que el Señor te ha mandado a hacer. Y el Señor lo que quiere es que nosotros aprendamos a vernos como Él nos ve. Si Él ya te llenó, ya simplemente te está empujando o impulsando para que tú camines en el poder del Espíritu de nuestro Dios. Él ya te ve actuando, Él ya te ve ejerciendo ese poder, Él ya te ve sanando a los enfermos, Él ya te ve levantando a los muertos, Él ya te ve compartiendo las buenas nuevas, respaldándote Él con su poder. Si vamos a Hechos 1:8, dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Este pasaje ya lo habíamos mencionado en las semanas pasadas. Era una promesa: vas a recibir el poder cuando venga sobre ti el Espíritu Santo, y entonces vas a poder ser testigo. Y un testigo es alguien que vio, que escuchó, pero que replica lo que vio. Entonces tú y yo tenemos la encomienda de hacer lo mismo que Jesús hizo, con la ventaja de que a nosotros no nos está mandando a todas las aldeas. Pero a veces ni en nuestra colonia salimos. Nos ha mandado alcanzar a esta comunidad. ¿Cuántos de nosotros vamos constantemente compartiendo el Evangelio en esta comunidad donde estamos asentados? Yo creo que muy poco. Y esa tarea evangelística no recae única y exclusivamente en un ministerio. Nuestra iglesia tiene un ministerio de evangelismo, pero la encomienda no solo recae en ellos, sino recae en ti y en mí, porque Él dijo: va a venir sobre vosotros el Espíritu y entonces van a ser empoderados y van a serme testigos. Y no dijo: los testigos van a ser los que pertenezcan al ministerio de evangelismo. Yo creo que nadie se hubiera enrolado en ese ministerio. De hecho, no, que otros lo hagan. Él quiere que tú y yo aprendamos a ser testigos eficaces, porque el poder del Espíritu de nuestro Dios ya está sobre nosotros. Ahora, si tú no percibes ese poder en ti, si tú no percibes la presencia del Espíritu en ti o sobre ti, yo te diría: ven con una alta expectativa este sábado a la noche con el Espíritu Santo, porque Él quiere derramar esa unción fresca sobre ti. Él quiere empoderarte, pero lo que va a suceder es que saliendo de esa noche con el Espíritu, lo que espera el Señor es que tú y yo andemos en el poder del Espíritu Santo. No tendría ningún sentido llenarnos
y que Él derrame todo su poder, que Él te dé todo lo que tú necesitas, todas las armas y herramientas que necesitas para que llegues a tu casa y las guardes en un cajón. Y sigamos siendo los mismos que hasta hoy hemos sido. Él espera que a raíz de esa actividad tú y yo nos movamos y caminemos en el poder del Espíritu Santo. Ese es el deseo de Él. ¿Cuál es tu deseo? ¿Tu deseo es caminar en el poder del Espíritu Santo? ¿O prefieres que otros lo hagan? ¿Puedes levantar tu mano si tú quieres caminar en el poder del Espíritu? Gracias a Dios son la mayoría. Yo espero verlos este sábado y les aseguro que lo que el Espíritu va a hacer es algo poderoso en sus vidas. Ahora, como paréntesis, quiero darles un anuncio acerca de la noche con el Espíritu. Y lo que te voy a animar, y lo hago de verdad con la mejor de las intenciones y con todo el corazón y con todo el amor, es que llegues sumamente puntual. Vamos a arrancar a las 6. Yo te diría, llega 10 minutos antes de las 6 y ocupa tu lugar, porque lo que el Señor ha dicho, y esto es a manera de anticiparte lo que va a suceder, es que durante la adoración que tú y yo podamos elevar a nuestro Dios, se van a desatar cosas en nuestras vidas y va a haber un mover profético ese día en esta congregación, de tal manera que Dios va a estar hablando directamente a tu espíritu, trayendo lo que Él quiere hablarte. Pero si tú te pierdes la adoración, tal vez te pierdas lo que el Señor quería hablarte. Así que yo te animo de verdad a estar 10 minutos antes de que arranque la reunión, de tal manera que juntos podamos elevar la adoración que nuestro Dios merece, y Él va a ser propicio en ese momento. Él se va a manifestar a través de la adoración. Así que te animo de verdad a que lleguemos puntuales y que vengamos con la intención de recibir. Ayer platicábamos con una persona y me decía, ¿por qué Dios no me dice a mí las cosas directamente? ¿Por qué me las tiene que decir a través de terceros? Entonces, bueno, ya le explicamos el por qué. Le decía, pero si tú vienes a esa noche con el Espíritu Santo, ese día te vas a ir con una palabra hablada de parte de Dios directamente a tu vida. Si tú lo crees. Si tú llegas en tus estructuras de que no, es que si yo esto y si no hago esto, o si a fuerza necesito esperar que alguien me diga, pues te vas a ir igualito que como llegaste. Así que debemos llegar con una intención de escuchar la voz de Dios. Él quiere hablar, ya lo dijo. Yo voy a hablarle a las personas. ¿En qué modo vas a venir? ¿En modo receptivo? ¿O vas a venir, como muchas veces estamos en este lugar, distraídos de lo que está sucediendo? Porque cuando estamos distraídos o desconectados, el Señor actúa de todas maneras, pero Él se manifiesta a aquellos que están conectados con Él, aquellos que están haciendo lo que Él espera que hagamos. Así que ese día no solo llegues temprano, sino llega temprano con la intención de elevar adoración a Él para que Él se manifieste a tu vida. ¿Ok? Acompáñame por favor a Romanos 15. Romanos 15, verso 17 al 21. Dice: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Porque no me atrevería a hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él verán, y los que nunca han oído de Él entenderán. Aquí ya no es Jesús. Aquí ya no es Jesús hablando y compartiendo la palabra, sino aquí tú puedes encontrar
que el apóstol está hablando a los gentiles, pero dice con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que tú y yo debemos movernos en la misma dimensión. Tú y yo fuimos habilitados y capacitados para lo mismo. Así que si tú y yo fuimos encomendados para compartir el evangelio hasta lo último de la tierra, tú y yo fuimos empoderados. Así que tú puedes compartir la palabra de Dios, pero también hacer las obras que Jesús hizo con la potencia de señales y los prodigios que Él desata a través tuyo hacia los demás. Así que tú y yo tenemos esa encomienda. Aquí ya no ves a Jesús, aquí es cualquiera de nosotros. Puedes ponerle ahí tu nombre. Y si de algo tenemos que gloriarnos es de la obra de Dios a favor de otros. Es un poder que irrumpe. ¿Cuántas veces hemos ido y tratado de hacer la obra de Dios en nuestras fuerzas? Yo creo que muchísimas. Y lo que Él espera es que vengamos a su presencia, nos llenemos de su Espíritu y entonces salgamos o volvamos empoderados por el Espíritu para hacer la obra que Él quiera que hagamos, no la que a nosotros se nos ocurra hacer. Como ya te había yo dicho, en algún momento íbamos una ocasión en el coche y me dice la pastora: bájate, mira, ahí hay no me acuerdo qué era, un enfermo que había ahí en la banqueta. Bájate, pues para eso el Señor te dio un don de milagros, levántalo de esa condición. Digo, ¿y por qué me voy a bajar si el Señor no me ha dicho? Ahora sí me bajo y hago el ridículo, ¿no? Y bueno, eso es lo de menos. La persona ni me conoce y los que van pasando en la calle tampoco. Pero no se trata de hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. Se trata de tener una relación de intimidad con Dios, llenándonos del Espíritu y saliendo empoderados de Él para hacer lo que Él nos mande a hacer. Si Él me hubiera dicho bájate, pues me bajo. Ya tenía yo la conexión con Él y entonces yo podía hacer la obra que Él me hubiese mandado a hacer. Y eso hubiese sido de testimonio a los demás que estaban ahí en la calle. Pero bueno, el Señor tiene sus planes perfectos y lo que se trata es que nosotros nos alineemos a esos propósitos y que tú y yo podamos hacer la obra que Él quiere que hagamos, no la obra que nosotros queramos hacer. Así que llenarnos del Espíritu significa estar en su presencia, atrayendo hacia nosotros toda la habilitación del reino de los cielos para actuar en esta tierra, en el momento preciso en que el Espíritu nos mande a hacerlo. Así que tú y yo estamos habilitados, ya estamos habilitados, solamente que muchas veces nos ponemos así: es que Dios no me habla, a mí no me habla. No, claro que te habla. El problema es que muchas veces lo que tú escuchas dices: no, esa es mi carne. Dios te dice: levántate y ve a Cuitlapilco y predica. Ay, no, Señor, esa es mi carne. Para eso está evangelismo, para eso está generaciones, para impactar a la comunidad. Y sí están para eso, pero tú y yo debemos escuchar claramente la voz de Dios. Y Él te habla de muchas maneras. ¿Cuántas veces te han hablado para decirte: oye, ¿me acompañas a tal lado? Vamos a orar por un enfermo. ¿Cuántas veces has reaccionado a esa invitación? Yo te invité la semana pasada y ¿cuántos crees que me llamaron en la semana? Te dije que iba yo a ir a Puebla a orar a un hospital. ¿Cuántos crees que aceptaron el reto? Y me dijeron: yo quiero ir con usted. ¿Cuántos crees? Ninguno. Y esa es una oportunidad que el Señor te está dando. Y esa es tal vez la voz de Dios para ti diciéndote: ya es el momento. Porque hay muchos de ustedes, yo tengo aquí un registro en donde tengo a la mayoría de ustedes con los dones que el Espíritu les ha impartido. Así que evidentemente yo no esperaba que alguien que tuviera el don de palabra de sabiduría me acompañara. Yo esperaba que los que yo tengo ahí anotados que dicen:
fe, milagros y sanidades, o ciencia todavía, esos pudieran haberme acompañado. Esa era la invitación directa de parte de Dios hablando a nuestras vidas. Pero te digo, muchas veces queremos que Dios nos hable como le habló a Samuel. Blanquita, háeme aquí, Señor. Muchas veces estamos así. No, a mí si Dios no me lo dice a mí, yo no me muevo. Y Dios nos habla, dice la palabra, nos ha hablado de muchas maneras. A través de los profetas, a través de sus siervos, a través de su propia palabra, a través de sentimientos, a través de pensamientos, a través de sueños. Aquí muchos de ustedes sueñan sueños del Señor, pero muchas veces no los compartes o no los comunicas, tal vez no los entiendas, pero el Señor te está hablando a través de sueños y Él quiere que hagas algo. Así que debemos movernos en el poder del Espíritu de Dios. Lo que debemos estar haciendo es lo que dice Hechos 4:29. Y no porque estemos siendo amenazados, pero dice: Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Pero no se quedaron ahí, no solo es danos el denuedo para hablar, o sea, danos la valentía, esfuérzanos para compartir la palabra, sino que mientras nosotros hacemos eso, porque vamos en el poder del Espíritu de Dios, tú extiende tu mano para que entonces las señales, los prodigios, las maravillas sean hechos mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Concédenos caminar en el poder del Espíritu, de tal manera que la obra sea hecha porque tu respaldo esté como testimonio, como demostración de tu poder, y que la fama tuya se extienda a nuestro alrededor. Eso es lo que aquí estaban pidiéndole. Ellos estaban siendo amenazados. Y a veces, como yo te decía, a veces necesitas ser metido como en el horno o en la prueba para que tú y yo entonces salgamos y demos esos pasos. No esperemos a llegar a ese punto. Ya te he compartido cómo el Señor me llamó y me estaba como pacientemente diciendo: quiero que me sirvas, y yo no le hacía caso. Me metió a la prueba, y ¿sabes qué es lo que hizo para que yo dijera: está bien, Señor, aquí estoy para ti? Ya sabes el testimonio. El Señor me quitó absolutamente todo y me dijo: bueno, ¿ahora qué tienes? ¿Qué te estorba para seguirme, para servirme? No, pues ya nada, Señor. Si ya no tengo nada, ¿qué me va a estorbar? Y entonces fue cuando yo di el paso. Imagínate lo que hubiera sucedido si cuando Él me llamó inicialmente yo hubiera dicho: sí, Señor, aquí estoy. Simplemente lléname de tu Espíritu y permíteme caminar en ese poder. Yo creo que el Señor no hubiera llegado hasta esos límites para llamar mi atención. Pero muchas veces es lo que sucede. Y yo creo que nos buscamos a veces pruebas de a gratis, cosas que el Señor en realidad no estaba como planeando para ti, para mí, pero tienen que suceder porque tú y yo tenemos que reaccionar, abrir los ojos. ¿Cuántos de ustedes quieren llegar a ese punto? Que el Señor los meta al horno y entonces sí ya salgan empoderados. Salgan lanzados, pero así como si fuera en una resortera. Después de la prueba. Yo creo que hay que decirle antes: heme aquí, Señor, simplemente transfórmame. Yo no me siento tal vez digno. Y sabes, una palabra que apenas me dieron decía: nunca te veas a ti mismo como no, se me fue ahorita la palabra, como no apto o no digno del llamamiento que yo te he dado. Nunca te vuelvas a ver a ti mismo así. Es lo que te estoy compartiendo. Dios te ve de acuerdo a la palabra que Él ya te dio. Si tú no ves en ti las capacidades o habilidades,
eso es lo de menos. El Espíritu te va a llenar, te va a habilitar, te va a transformar y tú vas a poder salir en el poder del Espíritu, no en tu propio poder. Porque ese es el problema. Nosotros queremos salir y hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. Debemos salir en el poder del Espíritu de nuestro Dios. Y entonces sí, el Señor va a traer a través de nuestra vida testimonio, va a traer demostraciones de su poder, y entonces la fama de Él es la que se va a extender por toda la tierra. En 1 Corintios 2, 1 al 5 dice la palabra de nuestro Dios: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostraciones del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Cómo fue el apóstol Pablo? Demostrando al Espíritu y su poder. ¿Qué es lo que tú y yo debemos hacer? Demostrar el poder del Espíritu de nuestro Dios. Esa es la encomienda que tú y yo tenemos. Hemos sido llenos del Espíritu, tenemos que demostrar el poder del Espíritu. El Espíritu no está de adorno en tu vida. El Espíritu te fue dado para que tú salgas y lo demuestres. Porque otras cosas sí nos gusta presumirlas. Hay cosas que nos gusta presumir, ¿no? Y yo te decía que hay algunos poblanos, yo soy poblano, pero no soy de esos, que son como muy bloferos, es decir, viven de apariencias, quieren como demostrar cosas que no son. Pero ahí sí nos gusta mostrar y demostrar. ¿Y por qué al Espíritu Santo, que es lo más valioso que tenemos, no lo demostramos? Donde quiera que vayamos. No solo se te dio para demostrarlo aquí en la congregación, se te dio para demostrar su poder fuera de las cuatro paredes de la congregación. Para eso se te dio. ¿Por qué nos da pena mostrarlo? Porque yo creo que a veces es pena lo que sucede en nosotros. A veces no queremos demostrarlo. Pero tú y yo hemos sido llamados a eso, a demostrar el poder de Dios, a demostrar al Espíritu. Para eso nos fue dado. Es el poder milagroso el que está sobre ti, que está dentro de ti. Es el poder del testimonio. Es el esparcimiento del conocimiento de Dios y de su poder. Eso es lo que cargas dentro de ti. Y yo podría percibirlo como algo que está en ebullición en tu interior, queriendo salir. Pero muchas veces tú y yo somos los que limitamos ese poder. No es que Dios no tenga poder, sino que yo no expreso ese poder que me fue dado. Y entonces, ¿quién queda mal? ¿Tú o Dios? A veces somos de mal testimonio. Quiero terminar con 1 Corintios 12, 7. Dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y ahí vienen los dones del Espíritu. A este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere.
Si te regresas al verso 7 dice: a cada uno les dada la manifestación del Espíritu, es decir, a cada uno les dado el que el Espíritu se manifieste poderosamente a través de él. Pero fíjate, ¿para qué es? Para provecho. No es para que estemos como el de los talentos, que fue y lo escondió, sabiendo que el Señor recogía donde no sembraba, porque tuvo miedo. Muchas veces tú y yo estamos en esa condición de temor, de utilizar las herramientas que ya nos han sido dadas. Así que tú y yo debemos salir en el poder del Espíritu, porque no solamente fuimos llenos del Espíritu, sino que ya el Espíritu repartió en cada uno de nosotros dones de parte de Él para actuar. Yo te digo que ahí yo tengo una lista de muchos de ustedes con los dones que el Espíritu ha repartido en cada uno. Y este es el tiempo en el que los dones deben de ponerse ya a funcionar. Ya deben estar en operación. Ahora, si tú no tienes un don, ven a esta noche con el Espíritu Santo, porque Él también va a impartir dones en las personas que no tengan un don. Pero ven con la intención de decir: ok, me lo vas a dar, pero yo sí quiero utilizarlo, no lo voy a guardar. De nada sirve decir: yo tengo 7 dones. Muéstrame tu fe por tus obras. Si los 7 dones que el Espíritu te ha dado los tienes guardados, tu fe está muerta. La fe sin obras es muerta. Así que todos aquellos que tienen dones de parte del Espíritu, es el tiempo de levantarse a utilizarlos y a ponerlos por obra. Así que en esa noche con el Espíritu también lo que Él quiere es despertar todo aquello que Él ya ha dado en ti y en mí, para que podamos funcionar en el poder del Espíritu de nuestro Dios. Así que la manifestación del Espíritu es permíteme expresarlo de esta manera, es una exhibición del poder de Dios. Dios se muestra y se revela tal cual Él es a través de los dones del Espíritu. Ahí está mostrada su ciencia, su sabiduría, está mostrado su poder, su autoridad. Él se revela a los que están a nuestro alrededor a través de los dones del Espíritu. Es como una exhibición de su poder, y no es con fines simplemente de vean todo lo que soy. No, tiene una intención el mostrar todo su poder, y es que a través de esto también va a alcanzar a las personas que no lo conocen. El poder de Dios se manifiesta para alcanzar a otros. Así que es un otorgamiento. Lo que Él te está dando es dándote parte de su poder sobrenatural para que tú te muevas y camines en ese poder. Es el mismo poder de Dios obrando a través nuestro. Así que todos tenemos la capacidad dada por Dios para manifestar ese poder. ¿Tú crees que hay algunos que no reciban dones del Espíritu? Yo no lo creo. Yo creo que el Espíritu reparte a todos sin distinción. A cada uno le da dones, a cada uno, y nos hace trabajar en conjunto. Y lo que dijo el Señor es que esta iglesia va a caminar en unidad, y la unidad tiene que ver con los dones del Espíritu, tiene que ver con la interrelación entre los dones para que funcionen y se atraiga el poder de Dios, se manifieste el poder de Dios y las personas reciban lo que están esperando recibir. Así que te voy a compartir una frase simplemente, y con esto cerramos. Dice: estar bajo el poder del Espíritu es permanecer estáticos. Entre tanto, yo camino en el poder del Espíritu es ponerme en acción. ¿Sí tiene sentido para ti esta frase? Estar bajo el poder del Espíritu es estar o permanecer estáticos. Si yo solo estoy bajo su poder, estoy en una condición estática, es decir, no me muevo. En cambio,
caminar en el poder del Espíritu Santo es ponerme en acción, demostrando su poder. ¿Tú quieres estar bajo el poder del Espíritu o caminar en el poder del Espíritu? Yo quiero caminar en el poder del Espíritu Santo porque eso es mi realidad, eso es lo que Dios ha hablado de mi vida. Y eso es lo que Dios ha hablado de la tuya. Si tú dices que no tienes una palabra de Dios específica a tu vida, déjame decirte, hoy el Señor te está hablando. Él quiere que camines en el poder del Espíritu, porque para eso fuiste diseñado, para eso Él te llamó. Así que la diferencia entre ambas, entre estar bajo el poder o en el poder del Espíritu, la diferencia tiene que ver con el compromiso o con la conformidad. Si yo solo me conformo con que otros hagan, no estoy caminando en mi propósito. A diferencia de que si yo camino en el poder del Espíritu, me estoy comprometiendo con Dios, como Él se comprometió conmigo. Porque Jesús dijo: yo voy a rogar ante el Padre para que el Espíritu venga y esté con vosotros permanentemente. Él hizo un compromiso con los que estaban ahí reunidos con Él antes de que Él ascendiera. Dijo: va a venir sobre vosotros el poder del Espíritu y me van a ser testigos. Yo me comprometo a rogar al Padre para que el Espíritu venga sobre vosotros. Así que ustedes se comprometen a que cuando el Espíritu venga sobre ustedes, ustedes caminen en el poder del Espíritu y me sean testigos. Hay un compromiso mutuo, pero muchas veces nada más nos gusta que los compromisos sean de arriba para abajo y no de abajo para arriba. Yo quiero que Él se comprometa conmigo, que Él me bendiga, que Él me sane, porque su palabra lo dice, y yo me levanto a decirle: tu palabra lo dice, cúmplelo. Pero ¿en dónde está mi compromiso con Él? ¿En dónde queda mi compromiso con Él? Muchas veces caminamos en derrota, o caminamos frustrados, o caminamos ajenos a nuestro propósito porque no nos comprometemos con Dios. ¿Hay que pagar un precio? Sí. La llenura constante del Espíritu Santo depende de ti, de qué tanto vienes a buscarlo, de qué tanto estás en la intimidad llenándote de Él, para entonces poder cumplir el compromiso que tú adquieres con Él cuando el Espíritu viene sobre ti. Así que hoy te vas con un reto muy grande. Ora todos los días de esta semana para que el sábado que estemos aquí en la noche con el Espíritu Santo, Él te llene a tal grado, de tal manera que tu compromiso sea genuino con Él y tú salgas de este lugar caminando en el poder del Espíritu Santo.